Hay un multimillonario en México que está intentando tumbar al gobierno de Sheinbaum, y no lo hace por convicción política, ni porque crea en nada particular, ni por defender la libertad o la democracia. Lo hace porque debe una cantidad brutal de impuestos y ha calculado que le sale más barato financiar la destrucción del gobierno de Claudia Sheinbaum que pagar lo que debe. Este hombre se llama Ricardo Salinas Pliego, seguramente ya lo conocen, el quinto hombre más rico de México, dueño de una de las dos cadenas televisoras más grandes del país, de Televisión Azteca, y dueño de Banco Azteca, uno de los mayores bancos populares de América Latina, dueño de Electra, una cadena de tiendas de electrodomésticos con miles de sucursales, y dueño de empresas de telecomunicaciones, de seguros, de fondo de pensiones, es decir, un imperio que factura miles de millones al año. Y también le debe al Estado mexicano más de 74.000 millones de pesos. Para que se entienda la magnitud, con ese dinero se podrían construir hospitales, pagar pensiones durante años, financiar universidades enteras, porque es una de las deudas fiscales más grandes de la historia del país. Y este hombre lleva, parece ser, 16 años sin pagarla. Porque esta deuda no es nueva, no se equivoquen. No es un invento del gobierno actual, de la malvada comunista Sheinbaum, no. Son 16 años de litigios. Auditorías que empezaron en 2008. Sentencias que se han ido acumulando año tras año. Recursos legales que Salinas Pliego ha interpuesto una y otra vez para ganar tiempo e intentar librarse. Durante años consiguió que los tribunales le dieran largas. Pero hace unas semanas la Suprema Corte de México resolvió por unanimidad que tiene que pagar. Unanimidad. Ni un solo juez le dio la razón a él. Y aún así, este hombre dice que todo es una conspiración y persecución política. Nada más lejos de la realidad. La realidad es otra. Salinas Pliego sabe que si paga esa deuda, su imperio se hunde. Él mismo ha reconocido que esos 74.000 millones equivalen a 5 años de beneficios de todas sus empresas juntas. Y pagarlo lo dejaría, en la práctica, arruinado. Y un hombre que ha vivido como oligarca no está, por supuesto, dispuesto a darse de baja de esa categoría. Por eso ha decidido que en lugar de pagar, va a intentar tumbar el gobierno que le exige cumplir la ley. Y aquí es donde la historia se vuelve relevante para todos y para todas. Porque lo que está haciendo Salinas Pliego no es solo un problema mexicano, es un modelo, una actuación, una forma de actuar. Es la misma estrategia que hemos visto en otros países. Cuando un multimillonario se siente amenazado, no negocia, no cede, no acepta las reglas. Lo que hace es declarar la guerra. Usa su dinero, en lugar de para pagar los impuestos que debe, para financiar campañas de desinformación, para importar operadores de propaganda, para crear medios afines y para destruir reputaciones de la gente que va en su contra. TV Azteca, su televisora, se ha convertido en una máquina de propaganda contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sus informativos la llaman dictadora. Hablan de narcoestado, repiten sin parar que México se ha convertido en una terrible tiranía comunista. Amplifican a cualquier cosa que pueda dañar mínimamente al gobierno, por falsa o exagerada que sea, les da igual, se publica. La presidenta ha calificado esta línea editorial como ultraderechista, basada en mentiras y odios, y razón no le falta. Pero la televisión es solamente una parte de todo. Salinas Pliego ha ido mucho más allá. En los últimos meses ha logrado tejer una red de alianzas con la ultraderecha internacional que debería preocupar a cualquiera. Su referente político es Javier Milei, el presidente argentino, que lo admira públicamente, lo defiende en redes sociales, comparte su visión de un estado mínimo donde los ricos no paguen impuestos, obviamente, y donde los pobres se las apañen como pueda. Pero sobre todo ve en Milei un modelo. Un país donde el gobierno perdona a los poderosos y castiga a los débiles. Por supuesto, no dice nada sobre las coimas y los sobornos del 3% que su hermana ha tenido que cobrar por todos los chanchullos que tiene al frente de la agencia de discapacidad, cobrando coimas del 3% en los discapacitados. En fin, eso es exactamente lo que quiere Salinas Pliego para México. Un gobierno que, por supuesto, le perdone la deuda. Un gobierno que no le exija cumplir la ley, que sin embargo al resto de ciudadanos sí les hacen cumplir. Un gobierno que sea sumiso ante el poder económico y como el gobierno actual, obviamente no le da eso, ha decidido concentrar todos sus esfuerzos en intentar destruirlo. Por ello ha importado a México operadores de la desinformación que ya han trabajado en otros países. El más visible es Javier Negre, un periodista español que ha sido condenado en España, en mi país, por inventarse una entrevista con una víctima de maltrato, que fue despedido de uno de los principales periódicos de España y que ha sido señalado múltiples veces por difundir noticias falsas y ahora dirige desde México un medio llamado La Derecha Diario, financiado por este señor, que públicamente lo dijeron. El propio Negre ha contado cómo empezó la colaboración. Dice que en diciembre del año pasado Salinas Pliego le propuso en Argentina a ver si podemos hacer algo contra esos zurdos criminales y un mes después La Derecha Diario estaba también en marcha. Tiene La Derecha Diario Argentina, La Derecha Diario México. Su contenido es exactamente el que podemos esperar. Ataques constantes al gobierno, acusaciones sin ningún tipo de prueba, llamamientos a la movilización en las calles y en algunos casos incluso incitación directa a la violencia. En noviembre, ese medio llegó a publicar que México solo podrá salir de este narcogobierno con violencia, con ayuda de Estados Unidos y con la rebelión del pueblo, decían. Es decir, llamando directamente a que Estados Unidos con su ejército entrase en México. Un medio financiado por un deudor fiscal, dirigido por alguien condenado por mentir en otro país, además, pidiendo una intervención extranjera y una rebelión violenta porque la gente no vota como a él le gustaría. Eso no es periodismo. Eso es otra cosa diferente, pero no es periodismo. Y junto a Negre,
trabaja Fernando Cerimedo, que es un consultor argentino que fue jefe de comunicación de la campaña de Milei y que está de hecho investigado en Brasil por su presunta participación en el intento de golpe contra Lula. Cerimedo es especialista en lo que ya sabéis, si esperáis, manipulación digital, bots, cuentas falsas, campañas coordinadas para crear tendencias artificiales. Él mismo ha admitido usar esas técnicas, aunque las llama son mis travesuras. Estos operadores estuvieron detrás de una serie de protestas en México durante este noviembre, supuestamente organizada por jóvenes. El gobierno mexicano documentó que esta movilización fue impulsada por una campaña de desinformación con un coste estimado en 90 millones de pesos. 90. Se detectaron cientos de cuentas falsas creadas en pocas semanas, grupos en redes sociales administrados desde el extranjero y una escalada de mensajes que pasaron de pedir protestas pacíficas a llamar abiertamente a la violencia por la intervención de los Estados Unidos, ahora que además están en el Caribe, paseando con sus botes. Todo esto además lo está financiando un hombre que debe una fortuna en impuestos. Pero hay algo más que hay que saber sobre Salinas Pliego, sobre cómo construyó su riqueza, porque no estamos hablando de un empresario innovador que creó algo de la nada, un hombre construido a sí mismo, no. Estamos hablando de alguien que se ha enriquecido durante décadas explotando a los más pobres. Banco Azteca, que es su entidad financiera especializada, está dedicada a dar créditos a personas que no tienen acceso a la banca tradicional. Gente sin nómina fija, sin historial crediticio, sin avales, cosa que puede sonar bien. Inclusión financiera lo llaman, pero la realidad es muy distinta. Porque las tasas de interés de esos préstamos oscilan en el 35 y el 50% anual, es usura. En algunos productos superan incluso el 100%. Y si te retrasas en un pago, los intereses de demora pueden llegar al 180%. Es usura legalizada. Millones de personas pobres, trabajadores informales, pensionistas, caen en estas trampas, piden un préstamo para una emergencia y acaban pagando el doble o el triple y se endeudan de por vida. Y el hombre que diseñó ese sistema, que se ha hecho multimillonario con la desesperación de los que menos tienen, se niega a pagar sus propios impuestos. Es paradójico, ¿no? Se hace de oro con las deudas de otro y sus propias deudas no las paga. Cobra intereses abusivos a los pobres y le debe al Estado una fortuna. Esa es la coherencia moral de este tipo de gente. Y ahora su imperio se tambalea si paga lo que tiene que pagar. Según la revista Forbes, su fortuna ya cayó un 63% en el último año. Pasó de tener unos 13.000 millones de dólares a menos de 5.000. Las acciones de su principal empresa se desplomaron más del 70%. Y tiene otra demanda en Estados Unidos por casi 600 millones de dólares de deudas impagadas. Como veis, es algo bastante habitual en todos los países en los que opera. Si tuviera que pagar todo lo que debe, en México y en el extranjero, en Estados Unidos también, le quedarían menos de 800 millones de dólares. Que oye, tampoco se vive mal, con 800 millones de dólares. No eres el hombre más rico de México con 800 millones de dólares, pero no se vive mal, Pero claro, para alguien que ha vivido entre jets privados, yates, fiestas fastuosas, eso, 800 millones, es la ruina. Por eso está dispuesto a todo. Por eso está financiando a mentirosos profesionales como Negre. Por eso importa operadores de la ultraderecha de todo el mundo e intenta convertir su televisión en una máquina de guerra. Porque no tiene otra salida. La presidenta Sheinbaum ha sido muy clara. Va a tener que pagar, ha dicho. A lo mejor tarda la justicia, pero siempre llega. Y la maquinaria del Estado ya está en marcha. Los tribunales han fallado. Han decidido cuál es el fallo. Que es que devuelva. La deuda está confirmada y el cobro puede comenzar en cualquier momento. Pero lo que está en juego va mucho más allá de una deuda fiscal. Lo que está en juego es si un multimillonario puede usar su dinero para destruir un gobierno democráticamente electo solo porque ese gobierno le exige una cosa tan loca como cumplir la ley. Lo que está en juego es si la riqueza extrema da derecho o no da derecho a la impunidad. Y lo que está en juego es si las reglas valen para todos o solamente para los que no tienen poder. Salinas Pliego, es evidente, quiere convertir a México en una copia barata de Argentina de Milei. Un país donde los ricos no paguen, donde el Estado se haga pequeño hasta desaparecer y donde los pobres carguen con todo el peso del país. Quiere un gobierno sumiso a las grandes fortunas, que le perdone la deuda y le deje seguir explotando en paz. Y como no lo tiene, intenta fabricarlo. Esa es la batalla que se está librando ahora mismo. No es izquierda contra derecha, no es una guerra de ideas. Es un país intentando hacer cumplir sus leyes contra un oligarca que prefiere incendiarlo todo antes que pagarlas. Y esa batalla nos debería importar a todos. Porque el modelo Salinas Pliego, que es usar fortunas para comprar desinformación, financiar extremistas y destruir gobiernos incómodos, no conoce fronteras. Lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump y lo veremos en cada vez más sitios si no entendemos lo que está pasando. Y la pregunta que queda en el aire es muy simple. ¿Quién manda realmente en una democracia? ¿Quién? ¿Los ciudadanos que votan o los multimillonarios que pagan o no pagan? Que pagan a los que manipulan. ¿Las leyes que se aprueban en colectivo o el dinero que las puede destruir y puede pasarlas por encima? México está respondiendo ahora mismo a esa pregunta. Y de cómo responda a esa pregunta dependerá mucho más de lo que parece y, en definitiva, el futuro de todos y de todas los mexicanos. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.